Pues arrancamos la segunda parte de esta edición 754 de Quader en Blanc. Y lo hacemos con una mujer que está pegando fuerte en lo que a novela negra se refiere. Está en marcha el ciclo Castelló Negre y con varias sedes en toda la provincia, como por ejemplo Vilarreal, Nules y Peñíscola, que son las sedes que ha visitado estos días nuestra invitada. Se trata de Inés Plana. Antes mueren los que no aman, Espasa Calpe, su última novela. Esta salió en... muy bien. Esta salía en septiembre del año pasado y bueno, no sé si a ella le gustará decir eso, que sus novelas se convierten en bestsellers, me imagino que sí, porque así es. Inés Plana. Antes sacó esta, también todo un éxito de ventas, Morir no es lo que más duele, su primera novela, también publicada en Espasa Calpe. Una similitud, por lo menos una continuidad en lo que a las portadas se refiere, el diseño de las portadas, como es de presumir en los personajes, además, de los que hablaremos, protagonistas de su novela. Inés Plana, hoy tenemos la suerte de que esté con nosotros. Inés, bien hallada, bienvenida a la provincia de Castellón, que te estás recorriendo estos días, ¿no? Sí, hola Antonio, pues sí, encantada de estar con vosotros en Vilarreal, en Castelló Negre y en todas las localidades que concentran todo lo que es el certamen, ¿no? Y encantada de estar en esta tierra hermosísima. ¿La conocías? ¿Conocías la provincia de Castellón? No, Valencia sí, pero Castelló no. O sea que bueno. Hay que decir que tú eres aragonesa. Sí, soy de Barbastro, en Huesca. De Barbastro, aragonesa, sí. Huesca. Muy bien. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ciencias de la Información, periodista por la Universidad de Barcelona. Muy bien. Pues vamos a tener la suerte de charlar de sus dos novelas y de charlar con ella, con Inés Plana, que ha venido en esta edición de Castelló Negre y que ha pasado por Vilarreal, Nules y Peñíscola estos días. Ráfaga para nuestra invitada y comenzamos a charlar con ella. Bueno, pues la primera pregunta, un poco obligada al hilo de tu biografía, una periodista más metida en el mundo de la novela, ¿no? Parece como si cansados un poco de escribir al dictado de la actualidad, os diera por fantasear, ¿no? Bueno, yo desde pequeña quería ser escritora. Y de hecho, aunque tengo vocación periodística y mucha vocación, pero realmente... fui a estudiar periodismo porque no quería alejarme de lo que era la escritura y para tener una familiaridad con la palabra escrita. Entonces, yo creo que soy las dos cosas. Ahora porque he publicado, claro, soy escritora, he escrito 2 novelas, pero siempre he tenido la ilusión de llegar a la novela y no dejar nunca el periodismo, por supuesto, ¿no? Pero en mí, pues conviven los dos. Son como primos hermanos, forman parte de mí. ¿Qué te frenaba antes para publicar? Si es que te frenaba algo. Pues bueno, me frenaba el tiempo que los periodistas, pues bueno, nunca lo tenemos, nunca. Estamos siempre, somos todoterrenos, tenemos unos horarios caóticos y en mi caso también. Y luego también lo que me frenaba es que la novela es un proceso muy complicado, muy difícil. Hice antes ensayos con cuentos, con relatos, hasta encontrar mi acomodo, mi propia voz, ¿no? Y cuando me sentí preparada, pues empecé a abordarla. Cuando vi que tenía una historia que conectaba muy bien con ella y empecé el proceso. Tardé 5 años en la primera, porque bueno, por eso lo que te decía, siendo periodista, pues escribía en fines de semana. Pero lo que me frenó realmente es la falta de preparación. Necesitaba prepararme mucho más y hasta que no me sentí preparada, pues no la empecé. Oye, Inés, ¿está tan devaluada como se ve desde fuera la profesión de periodismo? Bueno, está devaluada porque ha habido una crisis terrible, la publicidad ha bajado muchísimo en los medios y bueno, pues se paga muy mal y muy precario, eso por un lado. Luego también porque hay un exceso quizá con esa tiranía del directo, de los informativos, hay un exceso quizá de amarillismo, lamento decirlo, pero es así, ¿no? Y yo creo que falta más análisis en el periodismo y un poco y más honestidad quizá, ¿no? Y lo digo, no soy nadie para dar lecciones, ni muchísimo menos, pero el periodismo independiente nos lo enseña en la facultad, no existe, pero sí el objetivo no existe, pero sí la honestidad con la propia línea editorial, que esa es la que llevan todos los periódicos, y ahora mismo, bueno, pues
los periódicos deben mucho a los bancos, se deben a muchos deudores y a veces no se sabe si la línea editorial es la de ellos o la de, Porque o la de otros. los bancos controlan la política también. Bueno, siempre se ha dicho y no descubro nada nuevo, los poderes fácticos son los que están detrás de lo que a nosotros nos parece que hacen los políticos o hacen los periodistas, y a veces hay algún poder en la sombra que bueno, es un tópico ya, es una frase recurrente, pero cada vez vemos que es más así, ¿no? Y que de alguna manera se puede hacer una campaña contra alguien y derribarlo a través de la prensa, etcétera. Entonces, ahora mismo no es el mejor momento del periodismo, resumiendo mucho, según mi opinión, ¿eh? Y mucha gente no periodista, ¿no? También metida en los medios. Bueno, eso es inevitable también, porque sobre todo en televisión, la televisión es el medio del espectáculo y en el espectáculo, pues bueno, allí entran los que saben comunicar muy bien, independientemente de que sean periodistas o sean otra cosa, ¿no? Entonces, el intrusismo pues siempre ha existido y supongo que siempre existirá. El periodismo es un pastel muy apetitoso, ¿no? Porque estás de alguna manera influyendo en la opinión pública. Entonces, siempre querrá estar allí mucha más gente de la que debería estar. Inés, morir no es lo que más duele. Costó 5 años. He leído, ¿no? 5 años. Sí. Bueno, yo he escrito alguna novela también y sabemos un poco lo que es esto, ¿no? Pero a lo que me refiero es 5 años desde que se concibe hasta que se corrige y se decide publicar. La gente puede considerar que es mucho tiempo, pero los que sabemos un poco de estos vemos que es necesario, ¿no? A veces, sobre todo para sacar la primera, ¿no? No, el tiempo para mí es fundamental, que cada autor maneje sus propios tiempos. Este es un proceso muy complicado, el de escribir una novela. No se puede escribir en 6 meses, o por lo menos yo no lo puedo concebir así, ¿no? Pero también es cierto que tardé 5 años porque solo escribía los fines de semana, porque el resto era periodista. Sumando tampoco, Entonces, sumando, tampoco sale pues tanto. serían 2 años, 2 años y medio, que es lo que he utilizado en la segunda, porque he tenido más tiempo. Me he organizado mejor. Inés Plana, morir no es lo que más duele, la primera novela de nuestra invitada, publicada en Espasa. Bueno, también una suerte, ¿no? Contar con una editorial tan potente que te saque la novela en tapa dura, hay que decirlo. Ahora ya en bolsillo también. Sí. De hecho, yo tengo la edición de bolsillo. ¿Cómo se ve la obra ahora en bolsillo? Como una hija de la... Pues a mí me hace muchísima ilusión, porque eso quiere decir que va a llegar a muchos más lectores, dado que, bueno, que tiene un precio mucho más asequible, ¿no? Y luego, bueno, cuando yo envié el manuscrito a la editorial, no me conocían de nada y me llamaron a los 3 meses diciéndome que estaba contratada. Pues yo creo que eso es, como siempre lo digo, es mucho mejor que si me hubiera tocado el euromillón, porque es una editorial grande, potente, y lo que todos los escritores queremos es publicar. Entonces fue una oportunidad enorme, de mucha suerte. Novela negra y policíaca. Negra y policíaca. Con un protagonista teniente de la Guardia Civil. Sí, dentro de la Policía Judicial. De la Policía Judicial, de la Guardia Civil, que es el protagonista de ambas novelas en diferentes casos, aunque siguiendo también su trayectoria vital desde el principio, evolucionando con él, yo como escritora, con el teniente, porque sí que ha cambiado de la primera a la segunda. En la primera es más bien antipático, un poco borde, casi homófobo, machista, y bueno, y una serie de circunstancias pues un poco le hacen un poco despertar al mundo real, ¿no? Y al mundo un poco más de la tolerancia. En morir no es lo que más duele, un hombre aparece colgado y sin ojos. Sí. Menudo arranque, más potente, ¿no? Sí, porque yo hace mucho tiempo tuve la desgracia de ver desde un tren un hombre ahorcado, yendo en tren, y bueno, y no se me olvidó aquella imagen. Tardé mucho tiempo en quitármela de la cabeza, pero cuando empecé a tramar esta historia de maldad y destino al mismo tiempo, me llegó ese ahorcado y dije, pues esto es una señal, esto tiene que ser por algo. Y entonces pues empecé con este hombre ahorcado, este profesor de instituto, modélico, casado, con hijos, sin ninguna relación con submundos ni con conflictos de ningún tipo, y que sin saber por qué, nadie sabe por qué, porque parece que es un crimen diseñado para ser perfecto,
pues aparece ahorcado y además de manera tan brutal. ¿Por qué lo negro nos atrae tanto? Yo de pequeño, mis padres compraban el Caso. El Caso, El, sí. el Caso. Y ahora hay un boom tremendo de la novela negra. Y además de novela negra con personajes protagonistas que van evolucionando, ¿no? Que se repiten en los libros, en casos distintos, obviamente. Pero nos gusta mucho. ¿Por qué nos atrae tanto? Yo creo que sobre todo, es mi opinión, porque el mal nos fascina a todos. Quizá porque no lo entendemos, porque es inexplicable, porque cuesta mucho entender cómo se desarrolla la maldad en una persona, en un ser humano, ¿no? Y esa fascinación es algo también que pensamos que lo leemos, nos divierte, nos atrae, pero porque sabemos que nunca nos va a pasar a nosotros, ¿no? Y luego también porque la novela negra pues, implica una visión crítica de la realidad social, es un buen soporte para pasearnos por todo lo menos bonito del mundo. Y yo creo que eso también atrae. A mí por lo menos me atrae lo más sórdido y lo que es un desafío para explicar un poco lo que es la condición humana, ¿no? Sus lados más oscuros. No nos va a pasar, pero nos despertamos todas las mañanas con noticias tremendas, ¿no? Terribles. Sí que pasa, realmente pasa, ¿no? No, sí que pasa y ahora mismo yo creo que la novela negra está viviendo un momento estupendo, desgraciadamente porque los tiempos son muy convulsos, muy extraños, muy violentos y muchas veces nos dejan perplejos, ¿no? Pasar por un día, ver un telediario es pasar una dura prueba. Y yo creo que, bueno, que algo tiene que ver con este auge de la novela negra. Inés, ¿qué panorama de secundarios se dan dentro de Morirnos lo que más duele? Bueno, pues aparte del teniente, pues está porque son todos guardias civiles, es entrar un poco en lo que es el día a día de la Guardia Civil y la investigación criminal de la Guardia Civil. ¿Un cabo? Hay un capitán, Díaz Isedo, que es el que manda sobre el teniente, el de las setas, que es un hombre setero. Oye, ¿por qué le pones esa afición al capitán? ¿Te gusta el mundo de las setas? Micología se llama, ¿no? Sí, la micología. Pues no especialmente soy una loca de las setas, pero me gusta mucho comerlas. Pero imagino que te tendrías que investigar, ¿no? Sobre ese Sí, investigué y tenía algunas cosas que me atraían mucho, como el falso níscalo, que es una cosa que siempre me había llamado la atención. Y luego también, como en la novela también pretendo seguir a los guardias civiles más allá de la investigación, cuando llegan a su casa y cuelgan el uniforme, me apetecía mucho que el capitán tuviera una afición, dado que el teniente Treser no tiene ninguna, no tiene inquietudes, es un ser solitario, ¿no? Y bueno, y como también soy de una tierra de buenas setas, pues me apetecía hacer el homenaje. Guardias civiles, luego también mujeres protagonistas. Sí, hay muchas mujeres, tanto en la primera como en la segunda. En la primera está Adelaida, que es la psiquiatra, que bueno, que tiene una relación al principio muy tensa con el teniente, porque colaboran ambos en la investigación del caso. Y es una mujer motera, independiente, que va muy a su bola, es casi una mujer ideal, ¿no? En la que casi nos gustaría ser a todos, ¿no? Y luego está Sara, la pobre Sara, que es una mujer correctora de estilo para una editorial, 39 años, pero parece que se ha quedado en los 20, no se relaciona con nadie y bueno, tiene la desgracia de que empieza la novela que la Guardia Civil llama a su puerta, porque en un pinar cercano precisamente ha aparecido un hombre ahorcado, este profesor, con los ojos arrancados de cuajo y sin ningún documento encima, salvo un papel en uno de los bolsillos con la dirección y el nombre de Sara. Es otro de los grandes personajes de la novela. Hasta ahí podemos contar. Hasta ahí podemos contar. Los demás, que quieran saber más, que lean. Que acudan a las fuentes. Claro, claro. Segunda novela, sacada en septiembre de 2019, Antes mueren los que no aman, también en Espasa, y guardando una línea, lo decíamos, en el diseño de las portadas, continuista, ¿no? Como para darnos pie a que esto es otro caso, pero que va a haber un nexo común, ¿no? Sí, el nexo común es el teniente, pero en el caso de las dos portadas es curioso porque el equipo de diseño de Espasa lo ha hecho realmente bien. Ha captado muy bien el espíritu, porque tanto en la primera novela como en la segunda son dos mujeres. En la primera Sara, en la segunda Luba,
que por circunstancias de la vida viven dentro del tormento. Entonces son mujeres que por eso está la mitad del rostro sin completar, porque les faltan muchas cosas por resolver. No son dos personas, no son dos seres humanos completos, ¿no? Y de ahí que, bueno, que hayan acertado también en la portada, porque capta muy bien el espíritu de las dos novelas, ¿no? Aunque sean independientes. Y los títulos son tremendamente sugerentes. ¿Cómo se puede decir morir no es lo que más duele? ¿O antes mueren? ¿Esto es verdad? ¿Antes mueren los que no aman? ¿Tú crees En que mi sí? novela sí, en la vida real no. Vale. Porque los malos son eternos. Ya empezaba a preocuparme. En la vida real no. En la vida real no. Desgraciadamente los malos son los últimos en morirse. Pero aquí, como autora, imparto mi justicia y bueno, y realmente las personas que son incapaces de amar, de mostrar afectos y de atormentar a otros seres humanos, pues si tienen que morir alguien, pues que mueran ellos los primeros, ¿no? Son dos títulos con aliento poético, es cierto. En la primera es un verso de la poeta Emily Dickinson, que es una poeta que es la poeta preferida del personaje de Sara. Hay algunos poemas de ella en el libro. Sí. Y entonces nos pareció que, bueno, que para empezar esta primera novela, hacerle un homenaje a Dickinson, que tiene versos tan maravillosos. El suyo no es morir lo que más duele, es vivir, que se sufre más, ¿no? Y así empieza el poema de ella, ¿no? Y nos pareció como muy buena idea y además muy sugerente el título. Y además es cierto que capta muy bien el espíritu de la novela también, porque a la mayoría de los personajes de esta novela les gustaría estar muertos antes que vivir las pruebas que van a vivir, ¿no? Y en la segunda, pues bueno, pues también es un título que hemos seguido un poco por la poesía, porque bueno, a mí me gusta mucho leer poesía y bueno, pues es uno de los títulos que di a la editorial. Y ¿No has escrito poesía nunca? bueno, sí he escrito poemas de adolescente, como todos, pero bueno, me parece un género muy elevado y de momento yo me siento incapaz. Hago pruebas yo para mí, pero ahí se quedan. Oye, antes mueren los que no aman, no lo hemos dicho, pero también comienza con un crimen, con una muerte en condiciones un poco fuertes, sí, una muerte accidental, pero muy dura. Porque una funcionaria de la Seguridad Social. Exacto, una funcionaria que resulta decapitada por un cristal, ¿no? Sí, porque ella sale de su oficina de la Seguridad Social, alguien la empuja con tan mala suerte que da contra un cristal, el cristal se rompe y le cae como una guillotina. Ajá. Y la decapita. Así, eso es la primera página, ¿no? Caray, qué Ese muerte. es el caso con el que se va a enfrentar, el teniente Treser, investigar esa persona que la empuja y sale huyendo, y no se sabe que es una mujer joven. En las cámaras ella lleva un sombrero Panamá, no se ve realmente, no tienen muchos datos sobre ella y tienen que localizarlo. Ese es uno de los grandes ejes de la historia, y el otro la búsqueda de Luba, una niña prostituida, lógicamente por proxenetas, que ha huido del burdel y que el teniente Treser quiere encontrarla y darle una segunda oportunidad en la vida. Oye, un teniente Treser que dices tú que evoluciona también psicológicamente para bien. Para bien, por supuesto. ¿Se humaniza con los...? ¿Cómo se puede humanizar uno con la investigación de casos tan atroces? Bueno, yo conozco guardias civiles maravillosos y ellos saben perfectamente disociar lo que es su vida privada de su vida profesional, ¿no? Pero es cierto que muchos de ellos trabajan, sobre todo los que trabajan en policía judicial, en homicidios, pues tienen que ver cosas muy duras y que, bueno, que es difícil convivir con ello. Hay muchos guardias civiles separados, muchísimos, pero además es uno de los cuerpos policiales con más índice de suicidios. O sea que ahora realmente el teniente Treser empieza de una manera y como en la vida misma somos nosotros, vamos creciendo, vamos evolucionando, la mayoría, y él en la primera novela llega un momento en que alguien le llega a su vida una gata, Greta, y a partir de ese momento él empieza a interactuar con la gata, nunca ha tenido un animal de compañía, es más, los despreciaba, y a partir de ese momento él empieza su proceso de crecimiento, de humanización, y va cambiando. La gata le va cambiando, y esa es la verdad, porque yo también creo... ¿La gata que le deja el vecino? Sí, la gata que le deja el vecino,
Él se va La que le gusta el relacionando jamón con de York, ella, la que le gusta el jamón de esa. York. Se va relacionando con la gata, siendo él una persona tan solitaria, y él mismo se sorprende de cómo la quiere, de cómo se preocupa por ella, de que en cualquier momento que él no pueda llegar bien al trabajo, no, o sea, que esté trabajando mucho, ya se preocupa a ver quién puede ocuparse de ella, está realmente como, bueno, si tuviera un bebé, pues es igual, ¿no? Ese es el poder sanador de los animales. Reflejas la Guardia Civil actual, ¿verdad? Esa tan distinta, no digo ya la de la época franquista, pero sí la de la transición que hemos conocido con ese problema de ETA por medio. Y, bueno, un cuerpo que también ha sabido adaptarse, ¿no?, a los Por nuevos supuesto, y es impresionante su poder de adaptación, porque lógicamente la Guardia Civil era un cuerpo represor del franquismo, tenía muy mala fama, y bueno, y poco a poco han ido ganando un prestigio a base de trabajo duro, de discreción, de ese hermetismo que también tienen ellos, y ese espíritu de sacrificio, estando muy mal pagados, el cuerpo policial peor pagado, se han ganado el respeto y el reconocimiento de todo el país. ¿Se explica que en algunas comunidades autónomas todavía sea un cuerpo denostado? Pues no se explica. Para mí eso es intolerancia absoluta y total. O sea, no, para mí es inexplicable. La Guardia Civil, y sobre todo los que somos de pueblo como yo, ha sido parte importantísima para ayudarnos a muchos pueblos en problemas ya no de orden, sino de llevar una parturienta, de ocuparse de quedarte sin gasolina. De quedarte sin gasolina. O sea, es que yo he vivido en un pueblo y he vivido mano a mano con la Guardia Civil, y yo sé lo importante que es para la vida de un pueblo, y sobre todo también en mi caso, que estamos al lado de las pistas de esquí de Pirineos, pues la Guardia Civil de Montaña hace un trabajo estupendo rescatando muchísimas vidas, ¿no? Entonces, bueno, no entiendo que alguien pueda decir, pues este cuerpo policial me gusta, este no, este sí. No, o sea, todos estamos, en fin, viviendo en el mismo mundo, no tiene ningún sentido. Inés Plana, autora de Morir no es lo que más duele, ahora antes mueren los que no aman, que está estos días aquí dentro del ciclo Castelló-Negre, deambulando por la provincia, por la maravillosa provincia que tenemos aquí en Castellón. Me imagino que ahora, a la labor de seguir escribiendo, porque este teniente seguirá teniendo más casos, me imagino, la de promocionar, ¿no?, tus novelas. Y sí que es verdad que la novela negra se mueve especialmente por España, ¿no? Hay muchos ciclos de novela negra, ¿no?, e importantes. Sí, mucho. Empezando por Castelló-Negre, que bueno, nos da que una empezamos de la oportunidad. nada y ahí Castelló-Negre se ha La verdad puesto... que os hago la ola, porque todo el mundo habla fenomenal, habla maravillosamente bien, todo el mundo literario que yo conozco, los escritores, hablan maravillas de Castelló-Negre, de que además esté repartido el certamen por varias localidades, Villarreal, Nules, Peñíscola. Entonces, es una maravilla que nos ayudéis a difundir nuestras obras y que nos acojáis tan bien y de una manera tan maravillosa y tan fantástica. Pues Inés, un placer conocerte. Igualmente. Mucha suerte, mucha andadura, y seguiremos leyendo los casos del teniente. Bueno, ya estás en otro, me imagino. Sí, ya estoy con la tercera, empezando tímidamente la tercera para cerrar un poco la trilogía de la maldad, que son serán estas tres novelas. No quiero ni pensar el tipo de crimen que abrirá la tercera. Si no... Bueno, yo tampoco no lo quiero ni pensar, pero en ello estoy armando el crimen ahora mismo. Estás armando el crimen. Estoy armándolo. Pues Inés, mucha suerte y bienvenida a la provincia de Castellón, y que disfrutes de estas tierras que bueno, además con los aragoneses nos llevamos de categoría. Sí, es verdad. Yo te lo agradezco mucho, Antonio, por hacerme un hueco y por ayudarme a difundir mis historias y mi novela. Muchas gracias. Es un placer.